Eran las 3 de la mañana. Yo no dormía. No podía. Sentía que mi espalda iba a partirse, justo ahí, donde la cintura se une con las caderas. No era un dolor de aguja. Era como si alguien hubiera puesto un tizón al rojo vivo, y ese fuego se extendía hasta mis piernas, dejándolas como plomo. Tenía que levantarme y cojear por el pasillo, mordiendo la almohada para no gritar. No quería despertar a Miguel ni a Clara, mi nuera. Lloraba en silencio. Yo, Elena, 75 años. Toda mi vida doblada sobre una máquina de coser. Por eso mi espalda era un mapa de nudos invisibles. Cosí para vestir a medio Madrid y levanté a Miguel sola, con el sudor de mis manos de costurera. Mi único lujo era este piso pequeño. Nunca esperé una vejez de paseos y viajes, solo paz. Pero ahora, ni eso. Hace 8 meses, el dolor empezó como una tontería. Ahora era esto, el infierno. Fui al centro de salud. Varios doctores me miraron con esa cara de personal sobrecargado y aburrido. Me dijeron lo mismo, una y otra vez. Es artrosis, Elena. A su edad tiene que aceptarlo. Tome pastillas y ya. Aceptarlo. Como si mi vida de trabajo no valiera nada. Pero yo sabía una cosa. Lo que no mata, fortalece. Yo no iba a aceptar esto, no. Probé todos los antiinflamatorios, las inyecciones, los masajes. Nada. El dolor no solo seguía, sino que iba a peor. En 3 meses, pasé de ir lenta a tener miedo de no volver a levantarme jamás. La idea de una silla de ruedas era como una sentencia. Miguel, mi hijo, venía, sí, pero siempre estaba acelerado. Se notaba que mi enfermedad lo abrumaba. Me abrazaba rápido y se iba a su trabajo. Quien me cuidaba era Clara, mi nuera, de 48 años. Clara era guapa, vestida siempre elegante. Pero yo, que llevo una vida leyendo telas y caras, notaba algo raro. Sus ojos. A veces parecían evaluar si mis muebles viejos valían la pena, más que mirar mi salud. Ella se ofreció con esa dulzura que suena a hueco. Debes descansar, suegra. Yo me encargo de todo. Tus pastillas, tus comidas. Tú solo preocúpate por mejorar. Lo decía bien, muy bien. Pero, ¿por qué no mejoraba? Me dolía más, mucho más. Siempre 1 hora después de que Clara me traía la sopa reconstituyente del almuerzo o ese té especial de la tarde. La medicación que los doctores me daban me dejaba la cabeza tonta, el cuerpo pesado y adormilado. Pero en lugar de aliviar el ardor en la espalda, el ardor volvía con más fuerza. A veces me subía tanto la presión que sentía que mi cabeza iba a explotar. Le decía a Miguel que algo no iba bien, que la comida de Clara me sentaba fatal, que no era normal. «Mamá, por favor», me decía, encogiéndose de hombros. «Clara solo quiere ayudarte. Los médicos dijeron que es crónico. Estás estresada». Miguel no quería ver. Yo pensaba en la frase. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Su incredulidad me dolía casi más que la columna. Él no podía creer que su esposa, la que él amaba, pudiera ser mala. Yo había querido a Clara como a una hija. Cuando era niña, venía a mi taller y yo le cosía los vestidos de la escuela. ¿Cómo me miraba ahora como si yo fuera una carga, un estorbo? Empecé a sospechar. Una voz pequeña y temblorosa en mi cabeza que me decía: «No estás loca, Elena. Algo está pasando». Este piso de 2 dormitorios era todo lo que tenía, y mi pensión. ¿Clara quería eso? ¿Hasta qué punto? Un día Clara insistió con una de esas bebidas nuevas. Decía que era para reducir la inflamación. Yo estaba agotada, rendida al dolor. Fingí beberla toda, pero en realidad dejé más de la mitad en la taza. La escondí y me metí en la cama, fingiendo que me había noqueado el sueño. Me sentí un poco más despierta de lo normal. Al rato sentí la necesidad de ir al baño, pero me detuve en seco. Escuché la voz de Clara,
muy baja, muy tensa. Estaba hablando con Miguel por teléfono, en el salón, justo al otro lado de mi puerta. Me pegué a la madera, conteniendo la respiración. El miedo me enfrió de pies a cabeza, más que el dolor de mi espalda. Nunca le había escuchado esa voz. Clara susurraba con una urgencia que me taladró el oído. No discutían, estaban coordinando. Escuché claramente a Clara decir, con una frialdad que me congeló la sangre: «No te preocupes, Miguel. Ya está casi todo listo. La casa está casi vendida. Ella no va a durar mucho con este ritmo de dolor. Solo tenemos que asegurarnos de que siga. Siga exactamente el plan. Ese susurro. Siga exactamente el plan». Fue como si la puerta de mi dormitorio se hubiera abierto de golpe y un aire helado me hubiera calado los huesos, apagando el fuego de mi espalda y encendiendo el fuego de la rabia. No era dolor físico lo que sentía ahora, sino la traición, una cosa profunda y sucia. Mi propio hijo, mi nuera, querían venderme por 180.000 euros. Los días que siguieron me convertí en otra persona. Ya no era Elena, la costurera cansada. Era una espía. Tenía que moverme despacio, para que no se dieran cuenta de que aquella voz me había despertado del todo. Clara me miraba con una dulzura exagerada, pero yo veía el ansia en sus ojos. Ella estaba midiendo mis últimos días. Empecé a notar cosas. Clara siempre traía la comida a la 1:30. Siempre sopas espesas, batidos energéticos o postres, para que recuperes fuerzas. Decía que eran naturales, sin conservantes. Yo, que siempre he cocinado con lo que la tierra da, sentía que algo no cuadraba. En cuanto terminaba de comer esa sopa, el adormecimiento me atacaba. Me sentía pesada, lenta. La medicación que me daban los doctores para la artrosis me dejaba tonta, pero la comida de Clara me dejaba peor. Y el dolor. ¡Ay, el dolor! 1 hora después de sus comidas, el tizón en mi espalda se convertía en una antorcha. Era insoportable. ¿Y mi presión? Yo tenía un tensiómetro viejo en mi mesita de noche. Antes de tomar la sopa, la presión estaba en 140/90. Después, subía a 170/100. Una locura. Sentía que la cabeza me iba a explotar de la presión. Le decía a Clara: «Este batido me sienta mal, Clara. Me duele todo después». Ella sonreía y me acariciaba el pelo. «Es la medicación, suegra. Es fuerte. No te preocupes. Esto es bueno. Tienes que descansar». Descansar. Querían que me quedara quieta, paralizada. Empecé a tener miedo de estar volviéndome loca. Los médicos decían que era crónico. Miguel decía que yo estaba estresada. Pero yo sabía lo que sentía mi cuerpo. Sentía que cada bocado era una cadena que me ponían en los pies. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pensé en Miguel. Él quería creer en su esposa, no en su madre anciana y enferma. Si yo no hacía algo, ellos ganarían. Tenía que encontrar pruebas. Pero, ¿cómo? Estaba muy débil. Me movía como un gusano de seda. Recordé a doña Petra, mi vecina del Bajo. Doña Petra era una mujer de 60 y tantos, viuda, jubilada de ser fisioterapeuta. Clara la odiaba. Decía que era pueblerina y chismosa. Justo lo que yo necesitaba. Aprovechando que Clara salía cada tarde por 1 hora, supuestamente para hacer trámites de la venta. Y vaya que eran trámites. Me estaban vendiendo. Cojeé hasta el teléfono. Marqué el número de doña Petra. «Petra, soy Elena. Por favor, ¿podrías subir? Necesito que me mires la espalda. Pero, sobre todo, necesito que guardes un secreto». Petra subió en silencio, con esa calma que solo tienen las personas que han visto mucho en la vida. Me ayudó a tumbarme. Cuando me tocó la espalda, gimió. «Elena, esta inflamación no es normal. La artrosis te duele, sí.
Pero la presión que tienes aquí es como si el nervio ciático estuviera gritando. Hay mucha inflamación. Le conté todo. El audio de Clara, las sopas, la subida de presión después de las comidas. Le mostré mi diario de comidas y dolores. Petra miró el patrón. El almuerzo de Clara a la 1:30. El pico de dolor y presión a las 2:30. «Tú tomas antiinflamatorios recetados, ¿verdad?», me preguntó Petra. «Sí, los que me deja Clara en la mesita». «Elena», susurró Petra, inclinándose cerca de mí. «Clara está saboteando tu curación. No te está envenenando con algo obvio, sino con algo peor. La comida. Los antiinflamatorios intentan apagar el fuego en tu espalda. Pero si ella te está dando alimentos que causan una inflamación brutal, como azúcar oculto o harinas refinadas en exceso, el fuego nunca se apaga. Al contrario, se vuelve más violento». Me quedé helada. Era tan simple, tan cruel. Clara, mi nuera, era una especie de enfermera invertida. Me mantenía medicada para que estuviera groggy y me alimentaba para que estuviera inmovilizada por el dolor. «Te está inmovilizando, Elena», repitió Petra. «Te está dando una sobredosis de inflamación. La presión alta que sientes es tu cuerpo gritando auxilio. Están esperando que tengas un derrame o que el dolor te haga colapsar». La rabia me ahogó. Miguel y Clara. Habían encontrado un método lento y legal para deshacerse de mí, para que pareciera que yo simplemente me rendí a mi edad. ¿Qué hago, Petra? No puedo ir a la policía solo con mi palabra. Ellos dirán que es la paranoia de una vieja. Petra me tomó las manos. «Primero, tienes que dejar de comer lo que te da. Tienes que fingir que lo comes, pero deshazte de ello. Yo te traeré comida de verdad, sin azúcares y con cosas que te ayuden a desinflamar. Pero tienes que disimular, Elena. No pueden saber que estás mejorando. Si lo saben, intensificarán el plan». Ese día empezó mi guerra silenciosa. Yo, Elena, con 75 años, luchando por mi vida contra mi propia familia y un plato de sopa. Empecé a mentir. Cuando Clara me traía ese té de hierbas que me dejaba adormilada, yo fingía beberlo todo, pero lo tiraba poco a poco al desagüe. Las sopas las guardaba. No las tiraba. Las guardaba en un tupper hermético bajo la cama, por si me servían de prueba. Clara, al ver que yo seguía viva, aumentó la dosis de preocupación. «Suegra, estás muy pálida. ¿Quieres otra taza de tu batido especial para la energía?». Yo sonreía débilmente, asentía y bebía solo un sorbo. Luego, a escondidas, sacaba la cucharilla. Si la sopa era muy espesa, yo la diluía con agua y le daba solo un par de cucharadas. Tenía que darle a Clara la impresión de que obedecía, que estaba postrada. Mi cuerpo reaccionó rápido al dejar el veneno dulce de Clara. El dolor no desapareció, pero se hizo manejable. Ya no era un tizón al rojo vivo. Era una brasa molesta. Una tarde, mientras Clara salía con su bolso elegante, yo me levanté muy despacio. Me apoyé en las paredes y cojeé hasta el escritorio de Miguel. Tenía que encontrar algo más que la llamada grabada. Tenía que encontrar el precio de mi traición. Busqué. Debajo de unos recibos viejos, encontré la carpeta que buscaba. Dentro, había una copia del precontrato de venta del piso. La firma final de la venta estaba programada para dentro de 72 horas, 3 días. Me quedaban 3 días de vida según su plan. Junto al contrato había otra carta. Era de una aseguradora. Miguel había actualizado mi póliza de vida hacía 6 meses. El beneficiario primario era él, pero el secundario, en caso de enfermedad terminal documentada, era Clara. La suma, 50.000 euros. Me senté en el suelo, sin importarme el dolor. La vista se me nubló. No eran 180.000 euros de la casa. Eran 230.000 euros en total.
Habían puesto un precio a mi vida, a la vida de la mujer que había cosido para pagar sus estudios. El que yo crié, mi Miguel. Había puesto el precio de 50.000 euros a la muerte de su propia madre. El dolor emocional fue más fuerte que cualquier ciática. Empecé a llorar, no por el miedo a morir, sino por la vergüenza de haber parido a un hombre así. Me levanté y escondí la copia del precontrato y la carta del seguro bajo mi colchón, junto a los tuppers de sopa. Necesitaba pruebas que no pudieran negar. Mientras guardaba los papeles, mi mente ya no estaba en el llanto. Estaba en la lucha. El tiempo pone a cada quien en su lugar, pensé, secándome las lágrimas. Y mi lugar, por ahora, era volver a estar fuerte. Esa noche, cuando Clara y Miguel dormían, doña Petra me llamó por teléfono, con la voz muy baja. Me dio instrucciones. Tenía que recuperar mi cuerpo antes de la firma. Elena, necesitas desinflamar ese nervio ahora, pero tienes que hacerlo sin hacer ruido. Si te mueves, te van a pillar. Petra me enseñó trucos que yo jamás hubiera imaginado. Cosas sencillas, sin aparatos caros, cosas que cualquiera puede hacer en su casa. Primero, me dijo que dejara de usar el colchón blando que Miguel me había comprado. Me dijo que era demasiado suave y me desalineaba la columna. Dormí en el sofá de mi sala, que era más firme. Segundo, me enseñó las técnicas de descompresión. La ciática es presión. Necesitas estirar la columna para que el nervio respire. Haz esto, Elena. Te vas a colgar suavemente del marco de tu puerta. Solo 2 minutos. Esto te descomprime el nervio. Es como magia. A medianoche, me arrastré hasta el marco de mi dormitorio. Me agarré con fuerza. El estiramiento inicial me hizo gemir, pero aguanté. 2 minutos. Al soltarme sentí un alivio instantáneo, como si alguien hubiera quitado un peso de mi espalda. Petra me había dicho que eso aliviaba entre el 30 y el 40% de la presión. Y era verdad. Podía estar de pie sin temblar. Luego, la respiración. Me dijo que mi tensión muscular era por el estrés y el dolor constante. Para bajar la tensión, tienes que hacer la respiración 4-6. Inhalas en 4 segundos y exhalas lentamente en 6 segundos. Haz esto por 90 segundos. Te lo prometo, te baja la tensión muscular un 18%. Lo hice. En la oscuridad, inhalando paz, exhalando rabia. Mi cuerpo se relajó un poco. Pude dormir por primera vez en meses, al menos 2 horas seguidas. Tercero, el calor. Me dijo que el calor localizado hacía que los músculos se relajaran y la rigidez bajara entre un 20 y un 25%. Usé mi viejo paño de lana, lo calenté con la plancha y me lo puse en la parte baja de la espalda. 10 minutos. Con estos 3 trucos, el dolor bajó de 10 a 6 en 2 días. 2 días. Me di cuenta de que si hubiera seguido las indicaciones de Petra desde el principio, hace meses que estaría curada. Pero no podía detenerme solo en la curación. Tenía que documentar el crimen. Empecé a usar mi viejo móvil. Tenía una función de grabadora. Lo escondí detrás de un jarrón de flores artificiales en la sala de estar. Grabé las llamadas de Clara. Una tarde, Clara llamó a Miguel. Pensó que yo estaba dormida, postrada. Escuché su voz, impaciente. Miguel, tienes que acelerar al notario. Le diste la dosis extra de la sopa anoche para que se calme. Necesito que firme mañana. Si se nos escapan los 180.000 euros por tu lentitud, te juro. Mi sangre hirvió. No solo era la comida, era la dosis extra. Eran las drogas sedantes que me daban, disfrazadas de pastillas para el dolor. Recopilé mis pruebas, las grabaciones, la copia del contrato de venta, la póliza de seguro y los tuppers con la comida contaminada. Tenía todo. Ahora tenía que fingir mi derrota final. El día antes de la firma, me quejé con Miguel de forma dramática. «Hijo,
No me siento bien. Creo que me estoy yendo. Mañana, cuando venga el notario, voy a firmar lo que me digan. Solo quiero paz. Miguel me abrazó. Me abrazó con la falsedad de un político. Yo noté su alivio. La espera había terminado. Él sería libre de mí. Y rico. Clara entró en mi habitación esa noche. Me dio un té muy cargado. Duerme bien, suegra. Mañana por fin podremos solucionar todo. Vas a una clínica de lujo. Vas a estar cómoda. Yo fingí beber el té y luego, disimuladamente, lo derramé. Me acosté y esperé. A la mañana siguiente, Clara me entregó una carpeta con esa sonrisa de victoria que tanto me había engañado. «Hoy es el gran día, suegra», dijo Clara, con los ojos brillando de codicia. «El notario viene a casa a las 10 en punto para revisar los papeles de la casa. Tú solo firmas donde te indiquen». Clara se fue a la cocina, confiada. Yo, Elena, me levanté. El dolor era un 6 de 10, pero mi fuerza mental era un 100. Caminé hasta el espejo. Me arreglé el cabello canoso. Me puse un vestido limpio, uno que no usaba desde el funeral de mi esposo. Y cogí el cortaplumas de mi costurero, el mismo que usé por más de 40 años para cortar las telas más finas. Lo guardé en el bolsillo de mi vestido. A las 9, mientras Clara estaba en la cocina, escuché el timbre. Eran ellos. Me dirigí al comedor. Mi corazón golpeaba como un martillo. Clara, al verme caminar, perdió la sonrisa. Su cara se quedó en blanco. Yo no estaba postrada, ni pálida. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, esperando. Y justo al lado de mi taza de té, esperando ser revisado, no solo estaba el grabador oculto que guardaba el plan completo, sino también una copia del precontrato de venta y, sobre todo, una muestra de la sopa de Clara. Había llegado la hora. Ellos creían que yo estaba medio muerta, pero se equivocaron. Yo no iba a aceptar esa vejez. Había llegado la hora de que yo pusiera los puntos sobre las íes. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. Miércoles por la mañana. 10 en punto. El sol se filtraba por las ventanas de mi salón, pero el ambiente era frío y denso. La mesa de comedor se había transformado en un tribunal. Miguel entró primero, nervioso bajo su traje recién planchado. Detrás venía Clara, con su elegancia habitual, sosteniendo una carpeta de notario como si fuese un trofeo. El notario, Dr. Ruiz, un hombre mayor y serio, los seguía de cerca, con su maletín de cuero. Ellos esperaban encontrarme postrada en la cama, lista para firmar mi sentencia de muerte. Pero yo estaba allí, sentada a la cabecera, con el pelo recogido y mi mejor vestido. Junto a mí, sentada discretamente, estaba doña Petra, y al verme, Clara se detuvo en seco. Su sonrisa se borró. Antes de que nadie pudiera hablar, la puerta de entrada se abrió de nuevo. Entraron el inspector García, de la Policía Nacional, flanqueado por 2 agentes uniformados, y el doctor Sánchez, mi médico de cabecera, que había accedido a revisar mi caso después de que Petra le compartiera mis notas. Miguel palideció. Se apoyó en el respaldo de la silla. «¡Madre! ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay policía aquí?», logró farfullar. Yo, Elena, que había entrado arrastrando los pies en los ensayos, me levanté. El dolor seguía ahí, un 6 de 10. Pero la adrenalina me hizo fuerte. Enderecé la espalda. Me acerqué a la mesa con paso firme, sin titubear. Tiré el cortaplumas de mi costurero sobre la mesa. Un sonido seco que resonó en el silencio. Ya no era la costurera cansada, era la dueña de mi vida. Miré a Miguel, luego a Clara, con una dureza que no les conocía. «Doctor Ruiz», dije, mi voz extrañamente tranquila, antes de firmar la venta de esta casa, que según este precontrato vale 180.000 euros,
Me temo que hay asuntos legales pendientes que implican a sus clientes. Clara intentó tomar la palabra, pero la corté. Puse el pequeño grabador digital en el centro de la mesa. «Escuchen», ordené. Apreté reproducir. La voz clara e inconfundible de Clara llenó la habitación. «Miguel, tienes que acelerar al notario. ¿Le diste la dosis extra de la sopa anoche para que se calme? Necesito que firme mañana. Si se nos escapan los 180.000 euros por tu lentitud, te juro». Hubo un silencio absoluto. El doctor Ruiz levantó las cejas, mirando de reojo a Miguel. Miguel, mudo, se hundió en la silla. No les di tregua. Abrí la carpeta que me había dado Clara el día anterior y saqué 2 documentos. Aquí está el precontrato de venta. Y aquí está la póliza de mi seguro de vida. 50.000 euros más, pagaderos a Clara en caso de mi enfermedad terminal documentada. La codicia tenía un precio. 230.000 euros. Doña Petra se adelantó y colocó sobre la mesa varios tuppers herméticos. Estos son los restos de las sopas y batidos reconstituyentes de Clara, explicó con calma profesional. Yo, como fisioterapeuta, noté el patrón. Aquí tengo un análisis preliminar. Se dirigió al doctor Sánchez, mi médico. Elena tomaba antiinflamatorios para la artrosis, pero esta comida contenía una cantidad brutal de azúcares y harinas refinadas. Esto causaba una inflamación sistémica tan severa que, en lugar de aliviar, exacerbaba el dolor del nervio ciático. Era como echar gasolina al fuego. «Mi presión arterial», dije, señalando mis notas, pasó de 140/90 a picos de 170/100, 180/110, siempre 1 hora después de las comidas de Clara. Estaban esperando un colapso, un derrame cerebral, para que pareciera una muerte natural. El doctor Sánchez asintió gravemente. La cronología de dolor y presión arterial que la señora Elena documentó es un patrón de sabotaje. No es la evolución normal de una artrosis. Clara, hasta entonces conteniéndose, explotó. Dio un golpe en la mesa, las lágrimas asomando, pero no eran de tristeza, sino de rabia. «Es mentira. Es la paranoia de una vieja senil. Miguel, diles algo. Defiéndeme. Soy tu esposa». Miguel, acuado, se levantó tambaleándose. Intentó avanzar hacia mí, con las manos temblando. «Madre, soy tu hijo. Te quiero. Después de todo lo que pasamos, ¿vas a entregar a tu propia sangre a la policía? Piensa en lo que dirán los vecinos», me imploró, con un sollozo manipulador. Lo miré fijamente. Había enterrado el amor por él cuando encontré el precio que puso a mi vida. Mi voz sonó fría, como el metal. «Yo cosí vestidos por 40 años para pagar este techo. Tú, Miguel, intentaste matarme lentamente con comida y sedantes para robarme 230.000 euros. Hice una pausa. «El hijo que yo crié murió el día que calculó el precio de mi cuerpo. Ustedes dos son criminales. No te conozco más». El inspector García no esperó más. Avanzó y puso la mano en el hombro de Miguel. «Miguel y Clara quedan detenidos por intento de homicidio y fraude. Tienen derecho a guardar silencio». Clara gritó, intentando protestar contra Petra por meticona, pero los agentes la inmovilizaron. El notario Ruiz, visiblemente afectado, declaró la nulidad inmediata de todos los contratos y procuraciones, firmando en tinta roja, «anulado», en el precontrato de venta. Mientras Miguel y Clara eran escoltados fuera de la casa, su rabia y vergüenza se quedaron flotando en el aire. La sala quedó en silencio, roto solo por mi respiración, profunda y libre por primera vez en meses. El juicio, 8 meses después, fue contundente. Miguel fue condenado a 14 años de reclusión en régimen cerrado por intento de homicidio cualificado y fraude contra anciano. Clara
Por su participación directa en el sabotaje nutricional, recibió una sentencia de 10 años como cómplice activa. Ambos perdieron todo derecho sobre cualquier bien de la familia. Además de la pena de prisión, fueron obligados a pagar solidariamente una indemnización por daños morales y físicos de 90.000 euros. Clara, que operaba un pequeño negocio de dietas milagrosas en línea, perdió todas sus licencias y registros profesionales. El repudio social fue inmediato. Los vecinos de toda la vida y los pocos amigos que les quedaban cortaron la comunicación. Miguel y Clara cumplen pena en prisiones separadas, sin recibir visitas de ningún familiar. Su historia se convirtió en un ejemplo de la peor traición. Hoy tengo 77 años. Han pasado 2 años desde aquel miércoles en mi salón. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Ya no hay tizones al rojo vivo en mi espalda. El dolor es, a lo sumo, un 2 de 10. Camino 3 kilómetros por el parque. Mi presión arterial, que amenazaba mi vida, ahora se mantiene estable y envidiable. 125/82. Ya no necesito la medicación sedante. He canalizado los 90.000 euros de la indemnización, junto con mi pensión, en un proyecto que llamé El Rincón de la Costurera. No es una fundación formal, sino un centro de apoyo vecinal en el mismo salón que casi fue mi tumba. Toda la comunidad de ancianos del barrio viene. Toda la mañana, doña Petra, que ahora vive en el piso de enfrente, y yo, enseñamos las técnicas que me salvaron. A doña Rosa le enseño la descompresión lumbar en el marco de la puerta. Agarre firme, despacio, 2 minutos. Esto aliviará 30 o 40% de su ciática, Rosita. Al señor Antonio le enseño la respiración 4-6 para bajar su ansiedad y tensión muscular, prometiéndole que en 90 segundos bajará hasta un 18%. En 2 años hemos ayudado a más de 250 personas a recuperar movilidad y a entender que el dolor crónico no es siempre una sentencia, sino a veces un aviso. No cargo con la culpa de la condena de Miguel. Él eligió su camino. Yo elegí vivir y usar lo poco que me quedaba de vida para asegurar que otras mujeres no cayeran en el mismo engaño. Mi casa ya no es solo mi hogar, es un refugio. A veces, después de que se va el último grupo, me siento en el sofá firme de la sala. El sol de la tarde entra cálido. Respiro profundamente, inhalando en 4 segundos, exhalando en 6. Siento mis músculos relajarse, la rigidez desaparecer. Miguel y Clara querían que yo muriera inmovilizada por el dolor, para heredar mi casa de 180.000 euros. A los 77 años, yo usé esa misma casa para devolver la salud y la dignidad a cientos de mujeres. La venganza más completa es la que se alcanza con la verdad, con el conocimiento y la tranquilidad de saber que mi alma está finalmente en paz. Y si te quedaste conmigo hasta el final, déjame un comentario contándome qué te pareció la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia emocionante.